Pasemos a la sección 9 con el título Más cualidades esenciales del liderazgo. Y antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día, por la salvación, por el perdón y porque tú nos transformas cada día por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Pedimos hoy que tú sigas obrando en nuestras vidas y que abres nuestro entendimiento y que nos capacitas para servirte. En el nombre de Cristo, amén. Primera de Timoteo, capítulo 3 y los versículos 8 al 10 dicen: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Veamos primeramente la cualidad del humor. Nuestro sentido del humor es un don de Dios que debe controlarse, así como también cultivarse. El humor limpio y sano relaja la tensión y alivia las situaciones difíciles. Los líderes pueden usarlo para reemplazar la tensión con un sentido de lo normal. Samuel Johnson aconsejó que la gente debía pasar por una parte del día riéndose. Y el arzobispo Whately, el gran apologista, escribió: no solo debiéramos cultivar el maizal de la mente, sino también los terrenos del placer. Ahí termina su cita. Y Agnes Strickland afirmó que al lado de la virtud, la diversión en este mundo es de lo que uno menos puede prescindir. Ahí termina su cita. Cuando lo criticaron por decir algo gracioso en un sermón, Carlos Spurgeon, guiñando un ojo, dijo: si solo supierais cuánto no os cuento, vosotros me elogiaríais. Tiempo después, al escribir sobre este tema, dijo: en este sermón hay cosas que pueden producir sonrisas, pero ¿qué de ellas? El predicador no está totalmente seguro de que una sonrisa sea un pecado, y de cualquier forma piensa que hacer reír un rato es menos pecado que media hora de sueño profundo. Y termina su cita. Helmut Tillich escribió: no deberíamos ver que las líneas que la risa deja alrededor de los ojos son tanto las marcas de la fe como las líneas del cuidado y la seriedad. ¿Es solo la seriedad que bautiza? ¿Es pagana la risa? La condición de una iglesia no es buena cuando destierra la risa del santuario y la deja para el cabaret, para el club nocturno y para los maestros de ceremonias. Ahí termina su cita. El humor es una gran ventaja, un lubricante invalorable en la vida misionera. En realidad, considero una deficiencia muy seria que un misionero carezca de sentido del humor. Los amigos de un misionero sueco le instaban para que abandonara la idea de volver a la India debido a que allí había mucho calor. Dijo uno de ellos: hombre, hace 45 grados a la sombra. Y el sueco, con noble desdén, respondió: bueno, no tenemos por qué quedarnos en la sombra todo el tiempo, ¿verdad? A. E. Norris, un misionero que fue a la India, testificó así: nunca conocí liderazgo sin sentido del humor. La capacidad de pararse fuera de uno mismo y de las circunstancias personales para ver las cosas en su verdadera perspectiva y reírse. Esta es una gran válvula de seguridad. Nunca podremos guiar a otros muy lejos. Nunca podremos guiar a otros muy lejos sin el gozo del Señor y su concomitante, el sentido del humor. Douglas Thornton siempre fue más divertido de lo que trataba de ser. Tenía una forma muy agradable de mezclar dos proverbios o expresiones idiomáticas afines. Cierta vez le dijo a sus colegas que siempre se aseguraba de contar con dos recursos. Entonces los amigos le preguntaron si tenía una carta escondida en la manga. Estas cosas animan las pesadas reuniones de comités y producen una risa sana. Después de medio siglo del ministerio, F. J. Hallett afirmó que en el trabajo real de una parroquia, el líder de más éxito es el que posee un agudo sentido del humor combinado con un claro sentido de la gracia de Dios. El sentido del humor daba agudeza, originalidad y elocuencia a los sermones.
De un gran predicador se dijo que usaba el humor como condimento y estimulante. A veces los paroxismos de la risa sacudían a la congregación, aunque nunca acerca de las cosas sagradas. Después del chiste siempre solía volver a lo sublime. Su humor jamás descendió a la frivolidad. Una buena prueba de lo apropiado de un chiste es si el humor nos controla a nosotros o nosotros controlamos el humor. Acerca de Kenneth Strachan, fundador de la misión latinoamericana, se dijo: tenía un agudo sentido del humor, pero tenía un sentido de la propiedad de las cosas. Sabía el lugar para un chiste y su humor era controlado. Ahí termina esa cita. Veamos también la cualidad del enojo. ¿Es esto correcto? ¿Un líder enojado? Efectivamente, Jesús tenía esta cualidad. Y cuando la usamos correctamente, seguimos su ejemplo. En Marcos 3:5, Jesús los miró con enojo. El enojo santo es la contraparte del amor. Ambos forman parte de la naturaleza de Dios. El amor de Jesús por el hombre que tenía seca una mano suscitó su enojo contra los que querían negarle la sanidad. El amor de Jesús por la casa de Dios hizo que se enojara contra los vendedores y compradores que habían hecho del templo, así como menciona Mateo 21:13. Los grandes líderes, personas que cambian la dirección de los acontecimientos, se han enojado ante la injusticia y el abuso que deshonran a Dios y esclavizan a los débiles. Wilberforce movió cielo y tierra para emancipar a los esclavos de Inglaterra y eliminar el comercio de esclavos, y estaba seriamente enojado. F.W. Robertson describió su enojo en una ocasión especial. En ese momento corría fuego por mis venas y recordé que cierta vez en mi vida había sentido un poder terrible. Sabía y me regocijaba en saber que estaba imponiendo la sentencia de un cobarde y el infierno de un mentiroso. Ahí termina su cita. Martín Lutero afirmó que nunca había hecho nada bien hasta que su ira se había excitado y luego podía hacer cualquier cosa bien. Pero se puede abusar del enojo santo. Muchos que lo sienten permiten que el enojo se vuelva su ruina. El obispo Butler enseña que hay 6 condiciones que hacen que el enojo sea pecado. Primero, cuando para favorecer un resentimiento o enemistad, nos imaginamos un agravio que nos han hecho. Cuando un agravio que nos ha hecho se vuelve en nuestras mentes algo más grande de lo que realmente es. Cuando sin un verdadero agravio sentimos resentimiento debido al dolor o la inconveniencia. Cuando la indignación es exagerada y abruma nuestra capacidad de restringirla. Cuando gratificamos resentimientos causando dolor y daño por venganza. Y cuando estamos tan perplejos y enojados por el pecado en nuestras propias vidas que prestamente proyectamos enojo hacia el pecado que descubrimos en los demás. Pablo arguye en favor del enojo santo cuando repite el consejo del Salmo 4:4. Airaos, pero no pequéis. Este enojo no es egoísta y no se centra en el dolor que uno siente ahora. Para ser libre del pecado, dicho enojo debe ser celoso por la verdad y la pureza, con la gloria de Dios como su principal objeto. Escribió un autor desconocido: volveos ardientes en la causa del Señor, enojo y celo y el gozo del valiente. ¿Quién os dijo que os sintáis esclavos del pecado? Veamos ahora la cualidad paciencia. Los líderes espirituales necesitan una abundante dosis de paciencia. Crisóstomo dijo que la paciencia es la reina de las virtudes. A menudo pensamos de la paciencia en términos pasivos, como si la persona paciente estuviera totalmente sumisa y media dormida. Pero esta versión de la paciencia necesita una corrección bíblica. Barclay enseña de 2 de Pedro 1:6. La palabra nunca significa la clase de espíritu que se sienta con las manos cruzadas y simplemente aguanta las cosas.
es la perseverancia victoriosa y la constancia bajo la prueba. Es la inmutabilidad cristiana, la aceptación de todo lo que la vida nos puede hacer y la transmutación de aún lo peor hacia otro paso en la senda ascendente. Es la capacidad valiente y triunfante de soportar las cosas que le permiten a un hombre pasar el punto límite y no quebrantarse, y siempre saludando a lo que no puede ver con regocijo. Ahí termina esa cita. La paciencia encuentra su prueba más difícil en las relaciones personales. Pablo perdió la paciencia al tratar con Juan Marcos. Hudson Taylor confesó una vez: mi mayor tentación es perder la paciencia debido a la negligencia e ineficacia tan desilusionante de las personas de quienes dependo. Es inútil que pierda la paciencia, solo la bondad. Pero, oh, qué prueba tan grande es esta. Ahí termina su cita. Muchos líderes pueden identificarse con la lucha de Taylor, pero, a pesar del incrédulo Tomás, del inestable Pedro y del traicionero Judas, cuán maravillosa es la paciencia del Señor. Un líder muestra paciencia no corriendo demasiado adelante de sus seguidores para que no se desanimen. Mientras se mantiene adelante, se queda cerca lo suficiente para que ellos puedan verlo y oír su llamado a avanzar. No es tan fuerte como para no poder mostrar una fortaleciente simpatía por la debilidad de sus congéneres. En Romanos 15:1, Pablo dice: así que los que son fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. La persona que es impaciente con las flaquezas de otros será defectuosa en su liderazgo. La evidencia de nuestra fortaleza no está en la distancia que nos separa de los otros corredores, sino en lo cercano que estamos a ellos, en nuestro paso más lento por amor a ellos, en nuestra ayuda para que se recuperen y lleguen a la meta. Ernest Gordon describió a su padre A. J. Gordon con estas palabras: resistió la crítica y la oposición sin recriminación. Cuando guiamos por persuasión más bien que por orden, la paciencia es indispensable. Los líderes deben cultivar correctamente el arte de la persuasión de forma que les permita, por un lado, desarrollar la máxima capacidad para tomar decisiones individualmente y por el otro, lograr que todos aquellos que laboran con ellos adopten sus planes y se comprometan a seguirlos. A menudo, el plan de acción de un líder debe esperar el apoyo de sus colegas, siempre paciente, hasta que el equipo está preparado. D. E. Hoste recordó un gran líder con estas palabras: nunca olvidaré la impresión que me causó Hudson Taylor en conexión con estos asuntos. Una y otra vez se vio obligado a modificar considerablemente o dejar de lado proyectos que eran cabales y útiles, pero que enfrentaron una determinada oposición. Más tarde, en respuesta a una paciente y continua oración, muchos de estos proyectos se pusieron en ejecución. Y termina esa cita. Y veamos la cualidad de la amistad. Los líderes pueden medirse por la cantidad y calidad de sus amigos. Al juzgar por esta vara de medir, Pablo era un genio de la amistad. Esencialmente era un hombre sociable. Su relación con Timoteo era un modelo de amistad entre dos generaciones. Pablo y Lucas son un modelo de amistad entre contemporáneos. Abe Simpson se ganó este gran tributo. La gloria del coronamiento de su liderazgo fue que era un amigo del hombre. Amaba al hombre que tenía a su lado y amaba a la humanidad. Ahí termina esa cita. El liderazgo de David surgió de su genio en reunir a su alrededor a hombres de fama que estaban dispuestos a morir por él. Conquistó tan plenamente el afecto y la fidelidad de ellos que un deseo expresado en forma de susurro era para ellos una orden, así como menciona 2 de Samuel, capítulo 23, los versículos 15 al 16. Estaban dispuestos a morir por él porque sabían que David estaba plenamente dispuesto a morir por ellos.
De manera similar, el apóstol Pablo tenía amigos leales. Ningún hombre del Nuevo Testamento hizo enemigos más acérrimos que Pablo, pero pocos hombres en el mundo tuvieron mejores amigos. Se apiñaban a su alrededor de tal forma que hasta podríamos perder de vista la personalidad de ellos por su devoción, escribió alguien. Efectivamente, Pablo guió a sus amigos hacia toda suerte de riesgos por amor a Cristo, pero le seguían gozosamente, confiados en su amor por ellos. Las cartas de Pablo brillan con el caluroso aprecio y afecto personal que sentía por sus colegas. Los líderes deben motivar lo mejor de la gente y la amistad lo logra mucho mejor que el argumento prolongado o la mera lógica. John R. Mott aconsejaba a los líderes a que gobernaran por el corazón. Cuando la lógica, los argumentos y otras formas de persuasión fracasan, recurran a la amistad genuina del corazón. Robert A. Jaffray desempeñó un papel muy importante en lograr que Vietnam se abriera al Evangelio. Lo hizo mayormente debido a esa cualidad que comparten todos los grandes líderes. Nadie puede ocupar el lugar del afecto. El intelecto no puede lograrlo. El conocimiento de la Biblia no es suficiente. Jaffray amaba a la gente por sus propios méritos. Se sentía feliz en la presencia de seres humanos, cualquiera que fuese la raza o color de ellos, escribió alguien. Pocos líderes cristianos gozan de la reputación que adquirió Charles Spurgeon, el más grande predicador británico de finales del siglo XIX. El autor de su biografía escribió que él ejercía autoridad absoluta, no por mera intención, a pesar de que era un hombre intencional, sino debido a su reconocida dignidad. Los hombres se inclinaban a su autoridad porque era una autoridad respaldada por la sabiduría y el afecto. Uno mayor que Spurgeon o David o Pablo gobernó a sus discípulos mediante la amistad y el afecto. Se escribió de él en Juan 13:1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Efectivamente, Pedro confesó con pena en Juan 21:17, en respuesta al paciente afecto de Jesús: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Veamos también las cualidades del tacto y diplomacia. El significado de la raíz de tacto tiene que ver con tocar. El sentido táctil es la capacidad de sentir mediante el acto de tocar. Cuando se trata de relaciones humanas, tacto es la capacidad de tratar con las personas de forma sensible, de evitar la ofensa, de tener un sentido de las palabras o respuestas apropiadas para una situación delicada. La diplomacia es la capacidad de manejar situaciones delicadas, especialmente cuando involucran personas de culturas diferentes y ciertamente de opiniones diferentes. Los líderes deben ser capaces de reconciliar puntos de vista opuestos, sin ofender ni comprometer un principio. Un líder debe poder proyectarse dentro de la vida, corazón y mente de otro, y dejando de lado las preferencias personales, tratar con él de la forma que sea más adecuada. Estas pericias pueden aprenderse y desarrollarse. Un líder necesita la capacidad para negociar las diferencias, de forma de que se reconozcan los derechos e inteligencia mutuos y a la vez se logre una solución armoniosa. El comprender cómo la gente siente y reacciona es fundamental a esta pericia. Josué usó de una discreción maravillosa cuando dividió la tierra prometida entre las tribus de Israel. Cualquier medida equivocada habría dividido a una nación ya vacilante. Josué tenía que ser razonable así como imparcial. Su discreción nuevamente brilló cuando las tribus de Rubén y Gad edificaron su propio altar y casi provocaron una guerra civil. Josué tenía la sabiduría que aprendió en la escuela de Dios. Su caminar de cerca con Dios le enseñó la diplomacia para trazar un curso alejado del derramamiento necesario de sangre y hacia la reconciliación nacional.
William Carey era inconscientemente un diplomático. Uno de sus colegas testificó: ha logrado el feliz arte de gobernar y regir a otros sin imponer su autoridad o sin que otros sientan su sujeción. Y todo lo hace sin la menor apariencia de designio de su parte. Ahí termina esa cita. Veamos también la cualidad del poder de inspirar. El poder de inspirar a otros para el servicio y sacrificio marca al líder de Dios. El líder es como una luz para los que están alrededor. Charles Kaumann trabajaba con ahínco, pero también poseía la capacidad para hacer que otros también trabajaran con ahínco. Su celo e impulso e inspiración eran contagiosos. El pastor Xi fue uno de los verdaderos grandes líderes de su tiempo en China. Él también poseía este poder hasta un grado extraordinario. Un amigo comentó sobre la presencia inspiradora de Xi con estas palabras: su poder en esa dirección era extraordinario. Sin esfuerzo alguno, aparentemente parecía influir en el ánimo de todos. Instintivamente la gente lo seguía y confiaba en él. Asimismo, poseía gran poder de iniciativa, energía y empresa que eran extraordinarios. Uno no podía estar con él sin adquirir un ideal totalmente nuevo de la vida y el servicio cristianos. Y termina la cita. El profeta Nehemías tenía esta cualidad. La gente en Jerusalén estaba desanimada y decaía cuando él llegó a la ciudad. En corto tiempo los edificó y los convirtió en un equipo de obreros eficientes. Sus poderes eran tales que poco después leemos que el pueblo estaba animado para hacer la obra. Cuando el general Mark Clark hablaba a una clase de soldados bisoños, dijo de Winston Churchill: dudo que ningún otro hombre en la historia haya dicho cosas tan funestas y aún así haya dado a su pueblo tal sentido de fortaleza, exuberancia y hasta de buen humor. Ahí termina la cita. Cuando las fuerzas militares alemanas invadieron a Francia e Inglaterra se quedó sola en la batalla, el gabinete británico se reunió en sus cámaras con una sensación de profundo pesimismo. Cuando entró Churchill y miró a su alrededor a los desconsolados ministros, dijo: caballeros, hallo que esto es más bien inspirador. No es nada extraño que él haya podido galvanizar a una nación para un contraataque tan eficaz. Veamos la cualidad de la capacidad ejecutiva. No importa cuán espiritual sea un líder, no podrá transformar la visión en acción si carece de capacidad ejecutiva. Es verdad que en la organización hay peligros muy sutiles, porque si es demasiado celoso puede ser un sustituto insatisfactorio para la obra del Espíritu Santo. Pero la falta de método y el fracaso en no organizar las cosas han significado la ruina para muchos pastores de gran porvenir. La versión antigua de la traducción de Reina Valera dice en Isaías 30 y el versículo 18: el Señor es un Dios de juicio. Y la palabra juicio aquí quiere decir método, orden, sistema. Por lo tanto, Dios es metódico y ordenado. Y Dios requiere de sus administradores y mayordomos que todo se haga decentemente y con orden. Sir George Smith, el comentarista bíblico, escribe: es una gran verdad que el Todopoderoso y todo misericordioso es también todo metódico. No hay ninguna religión que sea completa en su credo o sana en su influencia que no insista igualmente en todas estas cosas. Ahí termina la cita. Nuestro deber es tratar de reflejar el proceder metódico en todo lo que hagamos para el Señor. El evangelismo no es cuestión de organizar a las personas para que entren en el reino, pero tampoco se justifica que la obra evangelística se realice sin una planificación cuidadosa. Dependemos del Espíritu Santo para que guíe a los convertidos a la salvación, pero también debemos planear y poner en práctica nuestros planes
por amor a la expansión del Evangelio. Wesley era un genio de la organización, y esa cualidad todavía es evidente en la iglesia que fundó. Debido a que era un ejecutivo de tanto talento, el movimiento se mantuvo firme cuando la muerte lo privó de su presencia y guía. Su criterio de los demás, su pericia en desplegarlos en la forma más ventajosa para la misión y de ganar la sumisión leal de ellos, eran casi geniales y protegieron al movimiento de los desastres que otros experimentaron. Veamos la cualidad de la terapia de escuchar. Para poder atacar las raíces de los problemas, un líder debe dominar el arte de escuchar. Demasiados individuos que tienen personalidades fuertes son conversadores compulsivos. Decía un misionero quejándose: no quiere oír lo que le digo, da la respuesta antes de que yo tenga la oportunidad de explicarle el problema. Para muchas personas, escuchar con compasión no da resultado. Es esperar hasta que otra persona pueda establecer un punto importante. Pero el genuino escuchar es tratar de comprender a otra persona sin prejuicio. El 50% del problema se resuelve cuando se lo expresa. Un misionero gimió casualmente: si solo me hubiera escuchado. Necesitaba a alguien con quien poder compartir mi problema. Los líderes que quieren mostrar sensibilidad deberían escuchar con frecuencia y durante mucho tiempo, y ser breves y hablar pocas veces. Muchos de los llamados líderes están demasiado ocupados como para poder escuchar. Los verdaderos líderes saben que en el tiempo dedicado a escuchar es una buena inversión. Un presunto político se acercó al juez Oliver Wendell Holmes para pedirle consejos sobre cómo ganar las elecciones. Holmes le respondió: la capacidad de poder escuchar a otros en forma compasiva y comprensiva quizás sea el mecanismo más eficaz en el mundo para llevarse bien con las personas y cimentar para siempre la amistad con ellos. Y para terminar, veamos la cualidad del arte de escribir cartas. Cualquier cargo de liderazgo involucra una cantidad considerable de correspondencia, y las cartas revelan los sentimientos y pensamientos de la persona. Tomemos el ejemplo de Pablo. Sabemos más de su integridad moral, honestidad intelectual y vida espiritual de sus cartas que de cualquiera otra fuente. Cuando una situación difícil requería su atención, mojaba su pluma en lágrimas, no en ácido. Dice 2 Corintios 2:4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Después de su seria carta a los descarriados corintios, la compasión de Pablo hizo que se preguntara si había sido muy severo. 2 Corintios 7:8-9 dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, porque fuisteis contristados para arrepentimiento. El propósito de esta carta no era ganar una discusión, sino solucionar un problema espiritual y producir madurez entre esos cristianos. Las cartas de Pablo abundaban en estímulo, eran benignas en elogios y ricas en simpatía. Los que las recibían siempre se enriquecían. Vean Filipenses 1, los versículos 27 al 30. Pero eso no lo restringía en ser fiel para corregir las faltas. Gálatas 4, versículo 16 y el 20 dice: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Es importante que nuestras cartas tengan un lenguaje claro, pero más importante es el espíritu correcto de las mismas. Las cartas no son un medio de comunicación satisfactorio. No pueden sonreír cuando dicen algo difícil y por lo tanto debería tenerse cuidado especial para asegurar de que el tono sea templado. Las cartas formaban una parte importante del programa de Pablo,
para reiterar un asunto. También lo fueron para George Whitefield. Se dijo de este que después de predicar a grandes multitudes, trabajaba hasta tarde en la noche escribiendo cartas de aliento a los nuevos convertidos. Qué lección tan importante que debemos aplicar a nuestras vidas de todas estas cualidades esenciales del liderazgo. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos este privilegio de escuchar, de aprender, de estudiar más acerca de lo que tú requieres para nosotros como líderes, sea si estamos a cargo de una iglesia o frente a una familia. Pedimos que tú bendigas esto en nuestras vidas y que tú nos ayudes a vivir cada día por fe en ti. En el nombre de Cristo, amén.